el gusto de saludarle esta semana aquí en Causa y Efecto, este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión dedicado, como usted bien sabe, a abordar una serie de temas desde la perspectiva de periodistas, de comunicadores, de quienes estamos todos los días precisamente en esta revisión de las agendas estatales, de la nacional, de lo que ocurre incluso en otras partes del mundo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gusto en saludarte. Leonardo, ¿cómo te va? Bien, saludos cordiales. Bueno, pues vamos de inmediato a esto que pues son temas también que generan polémica, ¿no? Que generan opinión, que a la gente le interesa. Y esto que ha tomado el presidente Enrique Peña Nieto a partir de cifras que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la generación de empleos. Y recordando que en su momento, la anterior administración con Felipe Calderón, ellos en sus tiempos de campaña decían que iban a hacer el gobierno o ese gran periodo del empleo, pero pues no resultó como lo esperaban. Y pareciera que Peña Nieto lo retoma porque las cifras así lo demuestran, Miguel Ángel. Sí, y esto qué bueno porque había el riesgo, o existe el riesgo todavía, de que tuviéramos exceso de mano de obra, sobre todo por el regreso de mexicanos residentes en los Estados Unidos que están en riesgo de ser deportados de los Estados Unidos. Entonces, hay el cierre de plantas, derivado también de las presiones del gobierno de Donald Trump para que se repatriaran las plantas industriales americanas, pero establecidas en México. Ford, una de ellas, ¿no? Se fue, por cierto, y tuvo que pagar una indemnización. Millones. En pesos son 67 millones, en dólares creo que no llega ni a 4. Sí, la verdad es un pago simbólico, pero bueno, de lo que estamos hablando es del trabajo y el empleo. Qué bueno que haya empleo y empleo formal, porque también hubo un tiempo en que las cifras del Seguro Social se matizaban un poco. Así es. Pues porque se registraba a trabajadores eventuales o ambulantes o gente que no tenía realmente un empleo formal, y entonces aparecían cifras muy positivas, pero que en realidad no reflejaban la situación en la sociedad. Y ahora parece que sí, se está hablando de empleos formales, que bueno, que sigan, bueno, que van a cotizar. Se necesita también eso, todos los aspectos, se necesita que más trabajadores coticen para los que estamos ya en edad de jubilarnos, puedan recibir. Y es que es parte de toda una cadena, ¿no? Sí, porque sí. si bien muchos dirán es que no se lo todo cuelguen, que es un logro del gobierno federal. Digo, tiene que ver mucho la iniciativa privada. Finalmente, quienes generan los empleos son las empresas, ¿no? Pero pareciera que muchos no le dan la importancia porque, insisto, es una cadena de valor, si hay más empleos, hay gente que gasta más, hay gente que precisamente está sujeta quizá a créditos, detona varias cosas. Sí, bueno, Leonardo, ¿no? los créditos del Infonavit para vivienda o con la banca también privada para construir, y la industria de la construcción es una de las más importantes del país, es uno de los motores que agiliza que se muevan todos los demás sectores económicos. Y pues en este caso hasta los sindicatos podían hablar, ¿no?, al respecto. En algún momento ellos salían al paso y decían, no es que es tanto, sino nosotros logramos esto. Es un tema interesante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que es una de las instituciones más nobles del país. Es una de las instituciones más nobles de seguridad social, toda vez que representa desde que nace el individuo hasta que terminamos nuestra vida. En México ya tenemos muchas décadas de contar con el Seguro Social. Sin embargo, en la generación de empleos ciertamente corresponde a la iniciativa privada. En algunos casos sí ya correspondería al ISSSTE, a la burocracia. En el caso del Seguro Social, hay que recordar que es una organización tripartita, que lo mismo tiene su participación el gobierno del Estado, el Estado federal, el Estado mexicano, que lo tiene la iniciativa privada y lo tiene el movimiento obrero organizado o no, porque ahora ya participan sindicatos llamados independientes. La importancia de que estos trabajadores lleguen al empleo no solo representa el ingreso familiar, sino también las prestaciones sociales y económicas. Tiene razón Miguel Ángel cuando lo manifiesta, y tú como mencionas a los sindicatos. Hay que recordar que en México tenemos una rancia tradición sindicalista. Hay dos tipos de sindicatos, debo decirlo,
los sindicatos que propiamente defienden a los trabajadores, que propiamente tienen un contrato colectivo de trabajo establecido, que de ahí devengan los salarios y las prestaciones económicas a sus empleados. Y viene la otra parte de los llamados sindicatos, no los charros son como se moteja luego al oficialismo, sino unos que venden protección. Las reformas, los blancos, ¿no? Las reformas a las leyes en materia laboral, al 123 constitucional, al apartado A de la Ley Federal de Trabajo, debe corresponder ya un poco al futuro, en donde se observe el manejo honesto de los sindicatos, la rendición de cuentas de los líderes sindicales y terminar con lo que todavía hoy tenemos un lastre del siglo pasado de líderes verdaderamente millonarios y obreros verdaderamente pobres. El que se registre un nuevo, amplio, generoso espectro de trabajadores afiliados al Seguro Social es una buena noticia. Buena noticia porque también habla de la confianza, ¿no? De la iniciativa privada, de que en sus empresas precisamente apuestan a contratar a personas que además de obtener un salario, que también creo tendremos que hablar en cuanto a competencias, Estados Unidos o demás, qué tan bueno es, pero con esta serie de beneficios, ¿no? El propio Seguro Social, el derecho a bienes y demás. Sí, sobre todo que se hablaba de cuando se hacían los pronósticos sobre la economía para este año, para 2017, se hablaba de que inclusive podríamos llegar a una recesión, y la recesión significa pérdida de empleos. Claro, claro. Entonces, qué bueno que estamos del otro lado, sí, que haya confianza, que estemos viendo que el futuro no es tan negro como pintaba al principio, y que, bueno, hay posibilidades de crecimiento, insisto, en sectores que son fundamentales, la construcción, que bueno, ese es uno de los que nos rehabilita, la industria automotriz es una gran fuente de exportación, el campo mexicano también se está volviendo exportador, la industria del turismo, que los prestados de servicios, ¿no? Sobre todo en estas temporadas, que finalmente es uno de los motores importantes del desarrollo. Y ya somos una potencia, como lo vimos en un programa pasado, también en turismo, con más de 20 millones de visitantes, una cosa más o menos, es lo estimado, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa aquí en Causa y Efecto. Este es uno de los temas tan solo de que estaremos abordando aquí con todos ustedes, así que por favor le invito a que no le cambie. Le recuerdo que también nos puede acompañar a través de nuestra señal en internet en www.imryt.org. Los medios públicos de Morelos a su servicio y estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto a través del canal de Morelos y muchas gracias también por todos sus comentarios que a través de las redes sociales nos han hecho llegar en las cuentas de Twitter y Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también lo que hacen a través de nuestras cuentas personales ya en redes sociales. Leonardo, ¿has tenido ya una actividad interesante? Bueno, sí, claro, descubriendo el Twitter, no sé por qué te pasaron tantos años. Tiene cosas interesantes, hay retroalimentación, hay mensajes que uno contesta y demás. Y bueno, pues ahí comparto también la columna. ¿Nos recuerdas, por favor, cuáles son tus cuentas? Bueno, leonardovaladez@hotmail.com es el mismo de Facebook, @leonardovaladez es el Twitter. Y bueno, pues y más adelante nos dices dónde te pueden leer. Y seguramente, Miguel Ángel, pues a ti, tú tienes retroalimentación, ¿no? En tus columnas, recibes comentarios, todo eso. Afortunadamente sí, bueno, las personas que leen la columna, bueno, pues hacen comentarios. No me gusta Facebook ni Twitter, soy de los reacios todavía. Sí, está bien, digo, vale. Tenemos el institucional en la página de Con Clase Web, pero nada más. ¿Pero te pueden leer? Sí, claro, en el diario La Crónica, martes, jueves y sábados, y en la página de internet conclaseweb.com. Bueno, en el primer bloque estamos abordando todo el asunto de la generación de empleos, lo que se ha logrado al momento generar, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo es que la iniciativa privada, cómo es que el gobierno contribuyen en todo esto, porque no es de
una sola parte. Y esto seguramente en esta última etapa de muchos de los gobernadores, el propio presidente Miguel Ángel Leonardo seguramente lo estarán observando para tenerlo como reserva para el cierre de sus administraciones. A propósito de la celebración del 25º aniversario, ¿no? Ya de la CONAGO, son temas que llevan a la mesa, pero junto a estos, el tema de seguridad. Sí, no, qué bueno, la verdad me parece una idea excelente, entre otras que se anunciaron muy cerca del aniversario de la CONAGO, el de la Fuerza CONAGO, Sí, que es la colaboración de los estados, de las entidades federativas, porque también participa la Ciudad de México, para integrar una fuerza policíaca móvil, que iría a los lugares en donde se hace más necesario, y ya se estrenó en Guerrero. Tuvieron que enviarla precisamente por las necesidades del Estado, y enviar policías de refuerzo, me parece que fueron 300. Los del Distrito Federal. De la Ciudad de México, Puebla también mandó. Sí, mandó, sí. Hidalgo, creo, sí, ¿no? por eso es una fuerza colectiva. Qué bueno que así sea. Creo que la mayor parte fue en el caso de Guerrero, fueron del Distrito Federal. Sí. Pero bueno, no, lo importante es la colaboración, porque sobre todo tiene un efecto contrario, un efecto adicional, que ya no es necesario que la Policía Federal se esté moviendo por toda la República como se hacía antes. Ya. O sea, qué bueno que los estados se responsabilicen de sus propias limitaciones o de sus propias carencias, y que el gobierno federal ya no tenga que estar enviando por todos lados como bomberos o como fuerzas de emergencia a todos los estados, ¿no? Qué bueno que los estados se vayan haciendo responsables. Falta todavía mejorar las policías locales, que es un proceso largo, Sí, por lo que hemos visto, pero ya, insisto, es un avance que no tengamos que estar dependiendo de papá gobierno federal, claro, y que los estados se hagan responsables. Y es que sin seguridad no hay precisamente economía y en consecuencia la generación de empleos. De ahí creo que debe surgir la preocupación, ¿no?, de reforzar. Bueno, hay que anotar que la propia Ciudad de México tiene sus asegúnes en materia de seguridad pública. En cualquier caso, me parece que fue Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo, como vicepresidente del área, el que propuso la creación de esta fuerza CONAGO, que tal como lo menciona Miguel Ángel, se conforma por grupos de policías de los diferentes estados de la República a aquel lugar, y se mueven hacia donde los delitos son semejantes, parecidos o iguales. En este caso correspondió a Guerrero inaurar este tipo de acción. Héctor Astudillo Flores, que es el gobernador, ha estado muy atento en materia de seguridad. Incluso en el propio Acapulco fue la reunión del funcionario estadounidense Kerry, secretario de Seguridad, con funcionarios de alto nivel del gobierno de México. El propio gobernador se reúne con su grupo de seguridad para dar seguimiento a esta importantísima reunión de policías que va a dar lugar la Conferencia Nacional de Gobernadores, hoy presidida por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hay que recordarlo, anterior Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos. Así es, y el tema de seguridad, y porque no lo podemos desvincular, que también ocupa a los gobernadores ante pues un fenómeno que se está registrando, salvo lo que ustedes me digan, de agresiones contra las fuerzas policiales. Hemos visto noticias, hemos visto imágenes, gente que ahora con las redes sociales sube videos y que muestran cómo ya la falta de respeto hacia las corporaciones se vuelve un escenario habitual, y creo que eso debe tener cuando menos a más de uno con las cejas levantadas de qué está pasando, ¿no? Sí, no quiero volver al pasado, ni me gustaría que se repitieran esas prácticas, pero había una ley no escrita entre los
delincuentes y la policía, de que el que mataba a un policía se moría. Y te insisto, no quiero que sea tan grave la situación, pero sí debemos de empezar eso, por hacer que se respete o aplicar las leyes que protegen a los policías. Hemos visto que con frecuencia se vuelven víctimas cuando tratan de defender a alguien, a alguien que si es robado, asaltado o agredido. Los policías terminan consignados por exceso de violencia, por no sé qué, abuso de fuerza, por miles de motivos. Entonces, yo creo que estas leyes, estas normas hay que revisarlas y darle una mayor protección a los policías. Tenemos Porque que los empezar por desanima, eso. ¿no? Digo, Sí. el mismo policía que se renta, pues, presta Sí, servicios sí. para eso, pues dice, oye, ¿quién me protege a mí? Pues sí. Cuando voy a levantar una infracción, pero ya me estaban aventando al carro. Si estoy tratando de evitar un asalto y ya me está atentando contra mí. Bueno, son varios factores. Leonardo, hiere ¿no? al delincuente en el. Y ya resulta que Derechos Humanos defiende al delincuente, al delincuente y no al policía. Exacto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá un punto de vista en esta materia. Hace tiempo, grupos ciudadanos se manifestaron en contra de las fotomultas en la Ciudad de México. Se considera que son inconstitucionales. Es anticonstitucional, inconstitucional y fuera de la Constitución. ¿Por qué? Porque no respeta el derecho de audiencia. Esto significa que muchos automovilistas están molestos porque, ejemplo claro, en las principales calles de la Ciudad de México, si un automóvil se detiene y porque va a bajar la persona, en ese momento llega lo que le llaman la araña y le ponen la maraña. Que es otra empresa, hay que hacer la cotación, ¿no? La que lleva a cabo. Lo primero que se dijo es que no tenían autoridad para hacerlo. Entonces ahora los empresarios que tienen estas concesiones hacen acompañar a sus empleados de un policía. Pero el ciudadano común se da cuenta de que el policía no debería en ese momento estar actuando y ahí empezó la falta de respeto a los policías. La falta de respeto que se ha traducido en incluso embestidas con los automóviles. Sí. Hay un antecedente de una persona que le da un infarto y muere. En el momento en que se detiene un momento para no sé qué hacer en el coche, no para estacionarse, y le ponen la araña. Y la persona se pone tan fuera de lugar que muere ahí mismo. Entonces, hay que cuidar que el policía no sea ocupado en funciones que no le corresponden. El último evento, que es la Ciudad de México, ocurre cuando le hacen el alto a un vehículo para una revisión y en ese momento lo que ocurre es que se le va encima al policía. Poco después lo detienen y ocurre que lleva armas y lleva droga el vehículo. Entonces, ciertamente soy de la época en que el policía era festejado en su día, el agente de tránsito recibía sus regalos de los amigos, conocimientos, y conocíamos al policía de barrio. Y esto también tiene, hay que decirlo, también su lado negativo. También la corrupción en los cuerpos policíacos tuvo el efecto de que la gente dejara de respetarlos. Entonces, tenemos que hacer un doble esfuerzo, educar en nuestras casas el respeto a la autoridad. Es que es eso, ¿no? La autoridad. Siempre y cuando la autoridad no sobrepase. Porque finalmente, aunque nosotros no los elegimos, ni los escogemos, ni los contratamos, pues finalmente sí somos los responsables o somos la sociedad es la que contrata a los policías. Tenemos que hacernos conscientes de que son nuestros empleados, pero también, como cualquier otro empleado, pues tiene derechos y tiene obligaciones. Y entonces tenemos que hacerlos cumplir, pero también enseñar a nuestros hijos a que respeten a los policías, porque si los empezamos a maltratar o nos oyen que todo el tiempo estamos hablando mal del policía. No, se genera, ¿no? Ahí todo eso. Entonces, espero que eso no se vuelva contagioso. Vamos a los mensajes y regresamos aquí a Causa y Efecto. De vuelta aquí en Causa y Efecto, y les recuerdo que los programas, si no tienen oportunidad del día de estreno acompañarnos, los puede también unos días después
poderlos consultar en el canal de YouTube del canal de Morelos. Hay todo lo que hemos grabado a la fecha. Bueno, está ya a su disposición diversos temas que por supuesto seguramente a usted le van a interesar. En estos días se trajo de nueva cuenta un asunto que quizá las nuevas generaciones pues descubren, ¿no? Dicen, ¿y esto de qué parte de la historia de nuestro país sucedió? Pues estamos hablando de aquel que todavía se conoce como gran fraude en las elecciones de 1988, declaraciones del hoy senador Manuel Bartlett de Cuauhtémoc Cárdenas, quien se aseguraba fue la gran víctima en ese entonces, y muchos otros actores políticos que fueron protagonistas en ese proceso electoral, estimado Miguel Ángel. Sí, lo conocemos quienes lo vivimos y algunos memoriosos o gente que no lo conoció directamente, pero que lo ha leído, como la caída del sistema. Así es. Ese es el nombre que se le da a este proceso. Yo lo que quiero referir, más que si ocurrió o no, es que alguna vez tuve oportunidad de revisar una computadora de uno de esos operadores electorales que tienen fama de mapaches y que la verdad, bueno, por lo menos en ese momento no altera los resultados. Lo que pasa es que tiene un conocimiento muy preciso de casilla por casilla de cómo tienen que venir. O sea, tiene el antecedente histórico de una casilla. Aquí votan tradicionalmente 25 por el Partido Azul, 35 por el rojo y 2 o 3 por el verde. Y ese registro histórico lo tienen en la computadora. Y se ponen alarmas que son físicas, o sea, te suena el aparato. Entonces tienen una batería de computadoras con sus respectivas alarmas, y cuando viene una casilla con un resultado totalmente distinto, se dispara la computadora, se dispara la alarma, y entonces me imagino que cuando empezaron a llegar los resultados en el 88, que efectivamente eran a favor de Cárdenas, sobre todo porque llegaron primero por cuestiones físicas y naturales, primero los resultados del Distrito Federal, sí, donde Cárdenas ganó ampliamente, y la prueba fue que el primer gobernador fue él después en otra elección. Pero bueno, a partir de ahí el PRD o el Frente Democrático, que se llamaba entonces, gana ampliamente el Distrito Federal y gana el Estado de México, que también llegan los resultados en automático. En ese momento suenan esas alarmas, me imagino así los salones, los grandes salones donde tenían la concentración de informaciones, o la misma Comisión Federal Electoral. Entonces sí se alarman, porque dicen, bueno, ¿y si después cambia los resultados como efectivamente cambiaron? Nadie nos va a creer. Entonces había el riesgo de que se tuvieran que anular las elecciones. Caramba. Fue realmente una situación muy, muy difícil. Y en ese momento, Bartlett, que era el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, y pues, supongo que en acuerdo con el presidente Miguel de la Madrid entonces, deciden suspender la publicación de los resultados. Ese es el fondo de algo que no se llegó a entender, o cuando menos no lo quisieron decir, ¿no? Muchos actores en ese entonces hoy día ya abren boca, porque dicen, pues ya la historia finalmente ha juzgado, pero marcan su distancia, ¿no? El voto que emitimos todos y cada uno de los mexicanos ciudadanos es de los más caros del mundo. No hay país, me atrevo a decirlo, conociendo incluso muchos en el extranjero, no hay país que gaste tanto dinero en procesos electorales. ¿Por qué lo gastamos? Por la desconfianza que nos dejó el viejo sistema priista, el viejo sistema de gobierno. Carlos Salinas de Gortari es un hombre importante en la historia de México. Es el hombre que creó, junto con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, lo que hoy conocemos el Tratado ¿sí? Trilateral de Libre Comercio, y que fue muy lastimado en su época, muy criticado. Salinas de Gortari no era el candidato el día del destape.
era Sergio García Ramírez. Nos convocaron, previo a todo esto, a desayunar en un hotel céntrico, en las calles, creo que ya es Polanco, muy cerquita de Los Pinos, de la residencia oficial. Nos convocó el señor presidente Miguel de la Madrid. Manuel Alonso nos llevó a desayunar. Qué generosos, dijimos, ya todo dar, vamos a desayunar acá. No, se trataba de que apagar fuegos. Y el que apaga el fuego es Nezahualcóyotl de la Vega, un importantísimo hombre del sindicato de la radio y la televisión. Y Alejandro Álvarez Manilla, le toca entrevistarlo en Los Pinos para decir que no nos hiciéramos bolas, que el candidato no era Sergio García Ramírez. Perdón, estoy con nada más cuestión del Sergio García Ramírez fue destapado por Alfredo del Mazo padre, sí, bueno. que tenía interés también por ser el hijo, el hermano que nunca tuve. Entonces, empezando por ahí el destape, es como se forma el conflicto que nos lleva al 88 con Manuel J. Cloutier, con Rosario Ibarra de Piedra, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y desde luego con Carlos Salinas de Gortari. Yo no voy a irme a más detalles. Toda la documentación de la votación de la época se quemó en un incendio accidental, me parece que en San Lázaro, y el jefe Diego todavía creo que tuvo que ver en... No, bueno, es que son historias, ¿no? Son las historias, versiones de las todo lo que versiones ocurre. que se van tejiendo. Sí. Efectivamente, hay la sospecha de que el incendio fue provocado, pero también hay que recordar que las boletas de todas las elecciones siempre se destruyen, ¿no? Sí, siempre se destruyen. Sí, claro. En determinado periodo, ¿no? En determinado periodo. Bueno. Y entonces, y además hasta la fecha, salvo excepciones muy contadas, el voto no se vuelve a contar, las boletas no se vuelven a contar, voto por voto, son las actas, siempre todos los resultados son a partir de las actas. Es un tema... No, pero para muchos extraordinario. programas. Sí. Muchachos, muchas gracias, como siempre. Leonardo Valadez, Miguel Ángel Rivera y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos aquí en Causa y Efecto. Lo invitamos a que continúen esta programación y ya sabe dónde encontrarnos. Hasta la próxima semana.